es una pasta, aquí se forma una pasta de algas, ¿de acuerdo?, con un contenido alto en humedad, pero no es agua. Es decir, en los casos anteriores, en los anteriores fotobioreactores, la cantidad de agua es 100% agua, con algo de algas. Aquí no, aquí tenemos una humedad en torno al 18, 20, 25%. Bueno, naturalmente, para la aplicación, la utilización industrial de estas microalgas hay que obtener su extracto seco. Bueno, pues es mucho más económico evaporar el agua de estas microalgas, de esta masa, de esta pasta de microalgas, que no evaporar todo el agua que existe en las soluciones anteriores. Es decir, el gasto energético y por lo tanto el rendimiento económico, ¿de acuerdo?, de las soluciones tradicionales, el gasto energético es tremendo en eliminación de agua, cosa que no ocurre en este tipo de soluciones en medio. Bueno, y vamos a comentarles el tipo de fotobioreactor con el cual trabajamos nosotros. Bueno, es un fotobioreactor en principio pensado para estar montado en el interior de un invernadero. Ahora veremos un poco las partes en las cuales se esquematiza este tipo de instalaciones, pero como les comentaba, puede perfectamente desarrollarse y utilizarse en el exterior. Bueno, este es el fotobioreactor. Un único fotobioreactor, y estos son las líneas constituidas por la unión en paralelo de los distintos fotobioreactores para constituir las líneas de trabajo de las algas. Y bueno, simplemente es para mostrarles el sistema de monitorización de los parámetros, de productividad, sistema de control que utilizamos para el correcto manejo de la instalación. Bien, el objetivo de nuestro fotobioreactor es producir un sistema continuo de inyección, de utilización, de asimilación de CO2 y de otros gases procedentes de emisiones. Como comentaba, inyectamos dentro del entorno donde se encuentran las algas una concentración de CO2 muy alta, lo cual, bueno, pues hace que el rendimiento de asimilación fotosintética sea muy grande. Aceleramos la productividad de las microalgas. Luego, tiene una ventaja frente a los sistemas, a los bioreactores anteriores que hemos visto, y es que por ejemplo, en un press wave hay que inyectar dentro del agua el CO2, pero el oxígeno emitido por el alga también queda en el agua. Bueno, pues en las algas la proteína que controla la asimilación de CO2 por parte de las células es la misma que controla la utilización del oxígeno por respiración, ¿de acuerdo?, por parte de las algas. De tal manera que si existe una cantidad muy grande de oxígeno dentro del agua, se produce una menor asimilación de CO2, como consecuencia de que, repito, la misma proteína es la que controla a nivel celular la asimilación de oxígeno y la asimilación de CO2 por parte de las microalgas. Interesa, por lo tanto, que el oxígeno producido por la microalga sea liberado. Eso no se consigue en los fotobioreactores en medio acuoso normales, y sí que se consigue en los fotobioreactores en medio poroso, puesto que el oxígeno es directamente liberado al exterior. Eso hace que también la productividad de las microalgas sea pues muy superior. Bueno, el ahorro de energía conseguido por la cosecha, por la menor cantidad de energía que hay que utilizar con objeto de poder evaporar el agua. Bueno, son sistemas, ahora los veremos, muy simples en su construcción y por lo tanto económicamente pues muy interesantes. Bueno, vamos a comentar cómo se encuentra constituido. Es simplemente un marco en el cual existe la aplicación de un material geotextil en los dos laterales, de forma que existe, como digo, una retención hidráulica en el interior del ambiente interior hacia el exterior, debiendo pasar a través del material geotextil. En este material geotextil es en donde se van a desarrollar las algas. Bueno, estas paneles, cada uno de los paneles se van enlazando
con los paneles, para constituir con otros paneles, para constituir las correspondientes filas. Bien, el agua al medio de cultivo se dosifica en la parte superior, ya sea un material poroso, el que constituye un material textil, el que constituye el panel, pues naturalmente va cayendo hacia abajo, y el excedente de agua no utilizado es recogido en un canal y rebombeado a la parte superior del panel. Bueno, pues en ese agua, naturalmente, las algas tienen que inmovilizarse o se inmovilizan en el panel. Las algas que no se han movilizado, sino que escurren junto con el agua, vuelven a ser enviadas al interior a la parte superior del panel, de tal manera que al final se consigue una correcta movilización, ¿de acuerdo? Perdón, inmovilización de las algas en el material geotextil. Bien, aquí vemos cómo el agua cae en la parte superior por los laterales del material geotextil. En el interior del panel es hueco, es en donde inyectamos el CO2, de forma que el ambiente interior es muy rico en CO2, y para poder liberarse tiene que atravesar las paredes del panel, y en esa difusión a través de la pared del panel es absorbido por las algas que se encuentran ubicadas en dicha área. Al final todo el conjunto opera de esta manera, se aplica agua en la parte superior con objeto de producir la humectación y la aplicación de los nutrientes a las algas inmovilizadas en las paredes, y se efectúa la inyección del CO2 en el interior de los paneles. Bien, bueno, las ventajas del sistema frente a otros son un poco un resumen de las ventajas respecto a las soluciones tradicionales, dado que, bueno, es aplicable a una grandísima escala, puesto que se pueden constituir filas pues muy largas, mediante la unión de paneles separados a una distancia pues relativamente corta. Nos trabajamos entre 70 centímetros y 1,5 metros. La construcción es muy sencilla, como vemos, es un marco de material geotextil que rodea ese marco. La eficiencia en la captación de la luz solar, de la radiación solar por parte de las algas es muy alta. No existen prácticamente las mediciones que hemos realizado influencia de qué lado del panel se esté produciendo las algas, es prácticamente la misma productividad. Tenemos la facilidad de intercambio de CO2 y de oxígeno, de CO2 para la asimilación y de oxígeno para su liberación al exterior. El agua que cae por el panel también se evapora naturalmente, y eso permite la refrigeración de todo el medio, con lo cual durante las épocas de verano, en donde la temperatura es muy alta, se consigue una refrigeración pasiva que permite la producción incluso a esas altas temperaturas de los sistemas. Y luego lo que comentábamos, que la cosecha de las algas, debido a esa baja humedad, en torno al 20-25%, pues es mucho más económica que la correspondiente a la utilización de otros tipos de fotobioreactores. Bueno, aquí tenemos, como no se ve muy bien por la imagen, al final de una semana de producción de algas, de las microalgas, se tiene una capa de en torno a medio centímetro, de 5 milímetros de algas, que mediante una espátula se va pasando la espátula, puede hacer de manera manual o de manera mecanizada, para la extracción de ese material y por lo tanto dejar en disposición el fotobioreactor para iniciar un nuevo ciclo productivo que viene a durar otra semana, 10 días. Aquí tenemos el efecto que tiene la inyección de CO2, se consigue apreciar visualmente como un fotobioreactor, el mismo fotobioreactor o dos fotobioreactores similares, uno con inyección de CO2 y otro sin inyección de CO2, la diferencia que existe en la producción de algas es tremendamente
superior la producción de algas con inyección y sin inyección de CO2. Bueno, aquí aparece un sistema de los que utilizamos, pues con qué elementos estarían constituidos. Tendríamos los fotobioreactores, tendríamos el sistema de captación de todas las aguas de lixiviación procedentes de los fotobioreactores, en donde se efectúa el enriquecimiento con nutrientes, un sistema de bombeo de recirculación a la parte superior de los fotobioreactores, y luego un sistema para el almacenamiento de CO2, un gasómetro, almacenamiento de CO2 procedente de la industria, de diferentes procesos de combustión, y luego un compresor con objeto de inyectar el CO2 al interior de los paneles a las concentraciones que he mencionado anterior. Bueno, el sistema de control, un sistema de control que permite, bueno, pues controlar todos los parámetros correspondientes al funcionamiento de los fotobioreactores. Una aplicación informática, SCADA, que permite la monitorización, el almacenamiento, la supervisión de todos los parámetros de operación del sistema. Luego también hemos desarrollado algún equipamiento auxiliar correspondiente al uso de los fotobioreactores, como son unos secaderos que permiten el secado utilizando el propio gas procedente de la industria, los gases de combustión procedentes de la industria, permiten utilizarlos para el secado de las microalgas. Y luego la solución, también ya para concluir mi presentación, la solución que también estamos desarrollando en este momento con objeto de poder utilizar los fotobioreactores en aplicaciones industriales, pero en fachadas, lo que llamamos fotobioreactores en paramentos verticales, bueno, que no es sino el constatar la realidad de que en las industrias, en los centros de emisión de gases de efecto invernadero, existen grandes paramentos que no sirven para nada, grandes paredes, y que permitirían